Bienvenido. Estás escuchando el podcast Diálogos Cardiológicos entre Colegas, un espacio donde discutiremos información actual sobre temas cardiovasculares, sus avances y publicaciones más recientes, con especialistas en Médica Sur. La información y opiniones emitidas son de carácter informativo y exclusivo por los profesionales en la salud que en él participan y no representa la opinión de Médica Sur S.A.B.D.C.B. Se recomienda siempre consultar a su médico especialista para aclarar sus dudas. Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque, jefe de cardiología del Hospital Médica Sur. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor Patricio Ortiz Fernández. Él es cardiólogo clínico y con una alta especialidad en cardiología intervencionista. Patricio, bienvenido al programa. Marco, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar. Ya sabes, temas de infarto, intervencionismo nos gustan mucho y hacerlo en esta dinámica de Cardiología Médica Sur, que es un gran grupo de cardiólogos muy nutrido, con mucha gente muy, muy reconocida en diferentes ámbitos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a tratar un tema bien interesante. Gracias por la invitación. El tema que vamos a dialogar el día de hoy es la reperfusión espontánea. Es decir, aquel paciente que llega con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y que va a una sala de hemodinámica y al hacer la angiografía inicial de la arteria responsable vemos que la arteria está abierta y que tiene un flujo TIMI 3. Patricio, ¿qué nos puedes decir acerca de los mecanismos de esta particularidad en especial, aquellos que reperfunden espontáneamente? Fíjate que es interesante y es un poco anecdótico, muy básico. Hay un par de estudios como de ciencia básica en cuanto a los niveles de potasio al momento del evento o también la reactividad plaquetaria o el estado procoagulante del paciente. Hay que considerar el infarto como un evento muy desafortunado en el que se tienen que juntar varias cosas: reactividad vascular disminuida, trombosis aumentada, el estado de estrés finalmente repercute sobre un estado de trombosis aumentada y la reactividad plaquetaria también puede estar exacerbada por el estado de estrés. Entonces, los mecanismos son como teóricos y uno de estos sería, de nuevo, niveles de electrolitos que no permitan la apertura de los canales y la dilatación vascular y, por supuesto, un estado protrombótico, un estado trombótico, fibrinolítico, disminuido, ¿no? El infarto es un estado protrombótico aumentado y habrá quienes tengan su propia fibrinolisis, la natural, aumentada, ¿sí? Y eso hace que los pacientes puedan reperfundir al momento del evento. Algunos de estos, y nos ha tocado, suben el ST, bajan el ST, suben el ST y cuando entramos a la sala está abierto y eso, bueno, pues es una bendición para el paciente, ¿no? Y para nosotros. Sí, esto es muy interesante, Patricio, porque esto se ve aproximadamente entre el 15 y el 20% de los pacientes. Y lo más interesante es que los estudios que tratan este tema nos dicen que aquellos pacientes con reperfusión espontánea tienen un infarto más pequeño, les va mejor, o sea, tienen menor mortalidad. Y los MACE, no solamente intrahospitalarios, sino seguidos a 3 o 4 años, tienen mejor pronóstico. Claro, fíjate que aquí es bien interesante. Nuestro medio se caracteriza, a lo mejor Médica Sur no, pero el resto del país se caracteriza por una llegada tardía del paciente. Entonces, la cantidad de infartos espontáneamente reperfundidos que vemos son pues menores porque los alcanzamos más tarde, ¿no? Muchos son los que persiste la molestia, el que fue al hospital y a lo mejor esta frecuencia de reperfundidos espontáneos es menos en el ámbito habitual de nuestro país. Efectivamente, hay una escala ahorita que quieren poner los canadienses y se publicó en la revista canadiense de la clasificación de infarto dependiendo de lo que penetra en el miocardio el infarto y hablan desde el infarto abortado, que prácticamente no dejaría cicatriz, como podría ser la reperfusión espontánea, hasta aquel que hace una hemorragia intraventricular. Obviamente el pronóstico va de la mano de esto, entonces si nosotros tenemos la fortuna de llegar con una arteria abierta, con un flujo normal, al paciente le va a ir muy bien, le va a ir mejor sin duda. También habría que dividir un poco estos entre los que hacen arteria abierta con disminución del ST y los que hacen arteria abierta sin descenso del ST, sin normalización del ST, ¿no? Y por supuesto los que tienen arteria abierta y el ST abajo,
los verdaderamente autorreperfundidos, pues son los que les va mejor, ¿no? Efectivamente. Quisiera hacer referencia a un artículo, Patricio, acerca de este tema en particular, que salió publicado en el JACC el año pasado, 2023, y que hablan del estatus trombóticos o biomarcadores que se pueden hacer en un paciente que llega con infarto agudo y que pueden caracterizar a aquellos que hacen reperfusión espontánea. Esto es muy interesante. Ellos lanzan una hipótesis en el sentido de que, de hecho, concluyen el artículo y dicen lo siguiente, que los pacientes con reperfusión espontánea tienen menor reactividad plaquetaria y una fibrinolisis endógena más rápida que aquellos pacientes que no hacen reperfusión espontánea. Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Patricio? Pues mira, es esperable que nosotros pensáramos que hay una fibrinolisis aumentada en esos pacientes, ¿no? Y lo difícil es medirla clínicamente. El tema es en el día a día cómo la podemos medir. Obviamente la reactividad plaquetaria es un tema medular para nosotros por lo mismo. O sea, ojalá pudiéramos saber quién tiene reactividad plaquetaria llegando, que no son estudios que hagamos de base. Y los marcadores de fibrinólisis tampoco son muy medibles en la clínica. Pero el tema, aquí también salen cosas interesantes, como una proteína C reactiva, ¿no? El que está más inflamado, pues no reperfunde. Y eso es como muy básico, la proteína C reactiva, que creo que está descrito en ese artículo o en otro de fibrinólisis. Pero sí, sería muy interesante poder hacer una determinación de algo que pudiéramos medir de rápido en urgencias que nos hiciera pensar que ese paciente tiene más oportunidad de reperfundir, ¿no? De hecho, de alguna manera se puede analizar la reactividad plaquetaria con estudios que ya se hacen. Sin embargo, los tiempos de fibrinolisis son in vitro necesariamente. Entonces no te da tiempo de alguna manera a ti para decir, bueno, este paciente va a reperfundir solo o espontáneamente que otro. Pero la otra pregunta que te quiero hacer, Patricio, ya hablando como intervencionista, es decir, llegas, le haces la angiografía de la arteria responsable y resulta que tiene flujo TIMI-3. ¿Eso en qué te ayuda a ti como intervencionista a planear tu estrategia de implante de stent, de balón solo, etcétera? Claro, de nuevo, te digo, es una bendición encontrarte la arteria abierta, porque a veces cuando la arteria está obstruida, tú no sabes qué tan larga es la lesión, qué tan corta, qué tanto es trombo o nada más es falta de flujo. Cuando tú ves la arteria abierta, te da una mejor idea de la placa inicial, de si es una disección espontánea o fue una placa de colesterol que se rompió, si tenemos enfermedad difusa del vaso, aunque los que fibrinolizan tienen enfermedad coronaria más leve, son score de Syntax más bajo los que fibrinolizan solos, ¿no? Entonces, bueno, habitualmente encontraremos una arteria menos enferma y te da una estrategia para planear con más cuidado, pero también no perder el flujo. ¿Sí me explico? O sea, de repente los intervencionistas queremos dejar una arteria preciosa llena de stents, pero sabemos que mientras más stents, que mientras más presión, que mientras más insuflaciones, más posibilidades de perder el flujo, ¿no? Entonces, definitivamente, tener flujo nos permite claramente poder planear nuestra estrategia y poder ir por una estrategia más simple que lesione menos el endotelio, que es algo que podría deteriorar nuestro flujo que ganó solo el paciente, ¿no? Esto es fundamental, yo creo, Patricio. Es decir, también se ha visto que estos pacientes tienen menor, digamos, incidencia de no reflow que aquellos pacientes que tienen ocluida totalmente la arteria. Yo creo que este tema da para otros programas. Claro. Obviamente lo que se está publicando actualmente y lo que publicaron estos investigadores, Kanji, el primer autor en 2023 sobre el estado trombótico, da para muchas cosas más. Es decir, se plantean algunas posibilidades de incluso tratamiento antes de entrar a sala para favorecer lo que tú decías, la fibrinolisis endógena. Tratar de que ese paciente por sí mismo tenga esta posibilidad de reperfusión antes de que tú puedas hacer alguna intervención mecánica ahí. ¿Algún otro comentario? Ya nos quedan 30 segundos. Justamente es eso. Podríamos mejorar la evolución de nuestros pacientes con infarto, a lo mejor con algún medicamento que favoreciera la fibrinolisis espontánea, que disminuyera la actividad plaquetaria,
más allá de la aspirina o del clopidogrel, que es lo que hacemos en agudo, y que nos permitieran o la autorreperfusión o tener una evolución mejor en la sala de intervención cuando vamos a cateterismo. Pues muchas gracias, Patricio. Hemos llegado al final de este programa. Te agradezco tu colaboración. Soy el doctor Marco Antonio Peña Duque, jefe de cardiología del Hospital Médica Sur, y los esperamos en el próximo programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Muchas gracias, Marco. Un gusto. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.